Queremos considerar en esta noche el capítulo 6 de Daniel. Hemos visto en el capítulo 1 tres llaves que nos enseñan en cuanto a la explicación de este libro, que tiene 4 historias y cuatro profecías. Y ya hemos leído 3 de las historias y estamos para el 4. Sabemos que el primero se trata con el reino, el segundo con la rey, el tercero con el santuario, lo que estudiamos ayer de la restauración del santuario en la fiesta de Belsasar, y ahora nos toca en cuanto a la restauración, la liberación del pueblo de Dios. Y hemos puesto por título Crisis Confesional, y veremos por qué hemos escogido este título. Y sabemos que al final del capítulo 5 se cayó Babilonia, entró Medo-Persia, y Darío el Medio de Media tomó el reino siendo de 62 años. Capítulo 6 comienza diciendo así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Está comenzando el nuevo imperio mundial, Medo-Persia. Ciro conquistó la ciudad de Babilonia, entrando por el río Éufrates, secándolo, y entrando por las puertas de bronce, y pone a su suegro Darío como rey, uno de los de Media, y Ciro de Persia. Y con un nuevo gobierno, enteramente tomando control de lo que fue antes de Babilonia, es dado a Darío organizar el gobierno. Y él entonces escoge 120 sátrapas y 3 gobernadores para poner sobre los asuntos del reino, y entre ellos está Daniel, un cautivo de Judá que sirvió en el gobierno de Babilonia. Eso nos da a entender que este varón fue un varón muy especial para sobrevivir un reino y la caída de Babilonia y ser puesto en el gobierno del próximo reino. Y Darío confiaba en él y le encontró superior a los demás, y podemos ver que en el capítulo 11 de Daniel habla también de este Darío, diciendo así en el verso 1, Gabriel está hablando a Daniel y dice: y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Entonces Dios está obrando en esta instancia con el nuevo gobierno de Medo-Persia, y está obrando por medio de Gabriel en animar y fortalecer a Darío el rey. Verso 6 del capítulo 6 dice: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive.
Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demanda petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Aunque Gabriel está obrando para fortalecer, para animarle en caminos rectos y para poner a Daniel en una posición que tendría mucha influencia en el nuevo imperio, su orgullo propio entra y firma el decreto que es planeado para dañar a Daniel y quitarle del gobierno y quitarle la vida. Siempre cuando el pueblo de Dios está haciendo lo correcto, vendrá oposición. Y esta ley es una ley que prohíbe hacer peticiones a cualquier persona menos a un ser humano. Y es confirmado y hecho ley según la ley de Media Persia, que no se cambia. Igual como la ley de Dios es una ley no mutable. Así que vemos que en el primer año del nuevo gobierno buscaron cómo quitar al hombre de Dios del gobierno. No hallaron nada en su carácter, en su trabajo gobernal, que estaba mal, y tuvieron entonces que acercar a Daniel para acusarle en cuanto a su religión. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño.
Daniel no cambia su hábito, su proceso religioso, su plan diario de adorar a Dios, de orar y de pedir a Dios sus peticiones. Y nos interesa saber cuáles fueron las oraciones de Daniel en este año primero de Darío. Y esto podemos encontrar en el capítulo 9 de Daniel. Los primeros 6 versos vamos a leer y el verso 19 para ver cuáles eran las oraciones que hacía Daniel 3 veces al día. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces Daniel aquí nos dice, estuve estudiando las profecías, estuve estudiando las profecías de Jeremías, yo tenía los manuscritos y estuve investigando porque sabía que en alguna parte de Jeremías fue prometido la liberación de nuestro pueblo, la restauración del santuario, que Dios tendría su rey sobre su trono y Jerusalén otra vez sería su capital. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, y a nuestros padres, y a todo el pueblo de la tierra. Daniel entonces toma la posición de su pueblo. Él es el representante de su pueblo. Y como el representante de su pueblo, toma sobre sí todos los pecados de su pueblo. Todo el mal pasado que habían hecho. Y este fue el mal que los trajo a Babilonia como cautivos. Pasamos al verso 19 del capítulo 9 de Daniel. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. En los versos que no hemos leído, el capítulo 9, entre estos versos 6 y verso 19, él menciona varias veces la restauración del santuario, la restauración de la casa de Dios. Es de su petición en el capítulo 9 y veremos cuando llegamos allí cómo se relaciona también con el capítulo 8. Pero vemos entonces que hizo Daniel petición cuando era prohibido hacer petición menos a un ser humano. Y esa petición fue petición para el perdón de los pecados. Esto nos vamos a ver más adelante que es de bastante importancia. Pero por lo menos ahora vemos que Daniel está pidiendo la restauración del pueblo de Dios a su tierra, la restauración del santuario, del rey y del reinado. Este es porque fue prometido. Dios prometió que iba a restaurar al pueblo, al santuario, al reinado y al rey. Y Daniel está tomando las promesas de Dios y presentándolo ante Dios diciendo, cumple tu palabra. Cuando el pueblo de Dios toma la palabra de Dios y pide a Dios cumplir su palabra, podemos esperar siempre la oposición. La oposición de parte del diablo. Y en este instante el diablo está usando oposición política.
puede usar varias clases de oposición, pero seguramente si tú estás pidiendo a Dios que cumple sus promesas en favor de su pueblo, vendrá oposición. Y vino oposición, y la oposición llegó a ser una crisis de vida y muerte para Daniel. Y hemos puesto que la crisis es una crisis confesional, porque Daniel iba orando confesando sus pecados. Y fue prohibido confesar sus pecados y pedir perdón de Dios en el cielo, sino de pedirlo de un hombre. Y el rey, hemos visto que se entristeció porque él quiso poner a Daniel en lugar primero en el reino, y ahora vio que estos gobernantes habían trabajado usando su propio orgullo del rey para quitar a Daniel del reino. Entonces él trabajó durante todo el día de librar a Daniel y él no pudo. Los poderes humanos no tienen esa capacidad de librarnos cuando el enemigo ataca. Pero veremos que Dios sí tiene poder. Y seguimos leyendo entonces en el capítulo 6, del verso 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del pozo, y fue Daniel sacado del pozo, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. No había confiado en el gobierno actual, sino había confiado en su Dios, y fue librado. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será más destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. A este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Hemos dicho que el capítulo 6 es la historia que corresponde a la liberación del pueblo de Dios. Y podemos preguntarnos, si es la liberación del pueblo, ¿por qué estamos hablando de un solo hombre? Y la contestación es que este hombre es representante del pueblo. Podemos ver en el foso de leones que está sellado con una piedra grande y puesto el sello del gobierno, un tipo, un ejemplo de la tumba de Cristo Jesús, que fue puesto una piedra grande y sellado,
Y en la mañana vino María Magdalena corriendo, muy de mañana, las mismas palabras que dice aquí en el capítulo 6 de Daniel, para ver cómo había salido la noche anterior. Y el rey vino para ver y preguntó. Así que nos da a entender que la liberación del pueblo de Dios depende de la liberación de su representante. Hemos puesto liberación del pueblo. Estamos hablando del pueblo de Dios, pero la liberación del pueblo es por medio de su representante. Aparte de la resurrección de Cristo, no habría liberación para el pueblo. Y Daniel, como representante de su pueblo, es el ejemplo de la liberación del pueblo de Dios en el tiempo de estos reyes de Babilonia y Medo-Persia. También podemos ver que la ley prohibía confesar sus pecados a Dios en el cielo. Tal cosa es abominación. Y cuando seguimos en los capítulos próximos, vamos a ver que habla de la abominación desoladora. Esta es la abominación de quitar de Cristo en el lugar santísimo o en el santo, en el celestial, de quitar de Cristo la obra de perdonar pecados y ponerlo en mano de hombres. O es decir, poner confesionarios en la tierra abajo el control de hombres corruptos. Esta es abominación. Y en las profecías que estudiaremos, veremos que habla de la abominación desoladora. Aquí tenemos ejemplo de esto, porque era en cuanto a la confesión, en cuanto a pedir perdón de pecados, que fue prohibido pedir de Dios en el cielo y fue puesto en manos de ser humano. Entonces hemos visto que siempre vendrá oposición cuando el pueblo de Dios pide de Dios cumplir sus promesas. Que tenemos ejemplo aquí de prohibición de pedir perdón de pecados de parte de Dios. Y vemos que la liberación del pueblo depende de su representante. Como conclusiones, podemos poner la liberación del pueblo cautivo de Dios se ilustra en Daniel 6, cuando Daniel es librado del foso de los leones. La liberación del pueblo de Dios se encuentra su historia en Daniel 6 y estudiaremos las profecías en Daniel 10 al 12, ¿no? La liberación del pueblo. Y como segunda conclusión, la liberación del pueblo cautivo de Dios se basa en la liberación de su representante. La liberación del pueblo se basa en la liberación de su representante, como dice en Juan 8:36. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. O es decir, que la liberación del pueblo de Dios solo ocurrirá para los que están en Cristo. Porque en Cristo hay libertad. Y si el Hijo les da libertad, serás en verdad libres.
Pero los que están fuera de Cristo no serán libertados, porque la resurrección de la tumba o la salida del foso de leones era por medio de crisis y por medio de intervención divina, porque Dios mandó su ángel a la tumba de Cristo como mandó su ángel al foso de los leones, y la liberación depende entonces de que uno está incluido en el representante. Aparte del representante, aparte de Cristo Jesús, no hay liberación. Y como tercera, bajar del cielo este fue el B, ¿no? Bajar del cielo el perdón de pecados y ponerlo en manos humanos es abominación. Los mismos sacerdotes supieron que solo Dios puede perdonar pecados. Mas en esta instancia pusieron ley diciendo que no pudieron pedir de Dios el perdón de pecados. Y pudiéramos añadir también que la liberación del pueblo de Dios viene únicamente por medio de crisis, por medio de crisis e intervención divina. Crisis es la palabra de juicio. La liberación del pueblo de Dios viene con crisis y con intervención, intervención divina. Igual como la liberación del santuario, la liberación del rey, la liberación o la restauración del reinado, viene por crisis e intervención divina. Y hemos visto que cuando el pueblo de Dios ora para que Dios cumpla sus promesas, según su palabra, siempre vendrá oposición. O si le tienen preguntas o comentarios. ¿Esta crisis se va a volver a repetir con el pueblo de Dios en este último tiempo? Seguramente. Estas son profecías, bueno, son historias para enseñarnos cómo portarnos en la crisis, pero vamos a estudiar las profecías que vamos a ver que viene una crisis en la restauración del reinado, que ya estudiamos en el capítulo 2, del rey, que vamos a estudiar en el capítulo 7, del santuario en los capítulos 8 y 9, y en los capítulos 10 al 12, del pueblo, y en cada uno hay una crisis, ¿no? Una crisis fue de recordar y dar el sueño en el 2. Vamos a encontrar una crisis en el 7, en el capítulo 7, otro en el 8 y 9, y otro en el 10 al 12. O es decir, que el libro que se concentra en esta crisis, porque crisis quiere decir juicio,
Y el libro se llama Dios es juez. Daniel, Dios es juez. Y veremos que en lo que vamos a estudiar hay una visión máxima en este libro. Y se encuentra en solo 2 versos. Y esto nos va a explicar la crisis final y nos va a dar entendimiento de cómo enfrentarnos con la crisis final. Y es la gran visión de Daniel que nos toca estudiar el sábado. ¿Cómo estaba en ese tiempo su espiritualidad? Según los mensajes de Ezequiel y Jeremías, tenía bastante problemas en Babilonia el pueblo de Dios, ¿no? Y tenían que ser animados, tenían que ser castigados, tenían que ser reprendidos. Así que todo el pueblo no estaba igual que Daniel y sus compañeros, ¿no? Pero también tenemos el ejemplo, cuando salieron, había miles en Babilonia y 50,000 nomás salieron y muchos quedaron, porque sabemos en el tiempo de Asuero, con el tiempo de Esther, había muchos judíos todavía en Babilonia, en Medio Persia, ¿no? Así que cuando vino el mensaje, la restauración del santuario, del pueblo, vamos a regresar a Jerusalén, pocos fueron. Dios tiene su iglesia y necesita ser amonestada, reprendida. Y sabemos que Daniel en su tiempo también habrá hecho una suerte de trabajo parecido con el pueblo que estaba tibio, que estaba mal, ¿verdad? ¿Cómo deberíamos hacer hoy en día? Pues la iglesia de nuestros días tiene nombre. Su nombre es la Odisea. Y en el mensaje a la Odisea en Apocalipsis nos encontramos las condiciones que se encuentran. Es la iglesia verdadera, es la iglesia última. Pero tiene problemas y Cristo entonces da el consejo. Y dice, compra de mí vestido, la justicia de Cristo, una justicia fuera de nosotros, una justicia guardada en lugares celestiales a la diestra del Padre. Y dice, oro es carácter, es la santificación, que debemos entonces interesarnos en la santificación y en vivir vidas sanos, conforme a la voluntad de Dios. Dice, cómprame colirio para sus ojos. Esto quiere decir discernimiento. El pueblo de Dios en la iglesia de la Odisea falta mucho discernimiento. Acepta cualquier viento de doctrina que viene pensando que es bueno. Hoy en día gran parte están diciendo, el Espíritu Santo no es persona. Cosas que fueron establecidas en los primeros siglos de la iglesia, ahora están dudando. Falta discernimiento. El discernimiento es para leer y entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos da ese discernimiento. No, recalcando un poco lo que él dice, ¿no? Cómo amonestar, dice. No es tanto amonestar, repetir, platicarnos, sino, ¿qué hacemos? ¿O cómo lo hacemos? Primero, confesando nuestro pecado y el pecado del pueblo, como Daniel, ¿no? Daniel siempre confesaba, siempre pedía, ¿no? Dice Ezequiel, los que lloraron y gimieron por los pecados del pueblo, ¿no? Esto no quiere decir los que están alegres en contar los pecados del pueblo, ¿no? Muchos están alegres en contar los pecados del pueblo de Dios, ¿no? Ese no es gemir y llorar, no. Gemir y llorar es porque te duele el corazón por lo malo que está portando en la iglesia de Dios. De que la iglesia del Señor está corrupta y que se tiene que amonestar y se confunde la amonestación con la crítica muchas veces. Entonces hay que tener cuidado en ese caso, ¿no? Amonestar significa pues rogar, ¿no? A las personas que se vuelvan de su mal camino a Dios, como dice Isaías, vuélvete a Jehová, que Él es misericordioso, ¿no? Será perdonado. Entonces la crítica se confunde mucho. Dice, voy a amonestar a la iglesia, dice, se ha corrompido. Y comienza a criticar y critica, ¿no? Y condenación. Y eso no es la obra de Dios, no es la obra del Espíritu en este último tiempo. Y el Señor dice que ama a su iglesia, aunque débil, defectuosa, pero lo ama. Justamente
cuando Cristo Jesús estuvo en el Monte de los Olivos, lloró por su pueblo, derramó sus lágrimas, y esa debe ser la actitud de una persona que ha sido libre por Cristo Jesús.